Bienvenido, bienvenido a nuestro show Carving the Divine TV Español. Mi nombre es Yujiro Seki, soy de Japón, soy el director de documental, se llama Carving the Divine, en español, Tallando lo Divino. Este documental se trata de escultores budistas modernos de Japón que continúan la tradición de que hace 1400 años sobre estatuas budistas. Este documental es mi alma y mi corazón y estoy listo de presentarlo a todas las partes del mundo. Pero antes de hacer todo de eso, yo pensé que sería muy buena idea hacer un show sobre el concepto básico del budismo y la historia del budismo, para que cuando finalmente miras mi documental, vas a disfrutarlo mucho mejor. Bueno, vamos a hablar el budismo, pero otra vez vamos a hablar el budismo interesante, fascinante y especial. Vamos a hablar el budismo Syodo Shinshu. Pero yo no sé nada de este tipo de budismo. Por eso yo invité a alguien muy especial a quien puede hablar el budismo Syodo Shinshu hasta del fin del mundo. Me gustaría presentarte a Reverendo Enrique Garban Álvarez. Bienvenido a nuestro show. Yoroshiku onegai itashimasu. Muchas gracias, Seki-san, por invitarme. Encantado de estar aquí. Bueno, muchas gracias por venir aquí. Yo sé, usted es muy famoso en el mundo de Syodo Shinshu, pero por si acaso, para alguien quien sabe nada de usted, por favor, cuenta su historia. ¿Por qué decidió ser un sacerdote budista Syodo Shinshu? Muchas gracias, Seki-san. Tampoco soy tan famoso, ¿verdad? Pero bueno, como usted ha dicho, mi nombre es Enrique Galván Álvarez. Yo soy originario de las Islas Canarias, pero llevo viviendo aquí en Manchester, Inglaterra, Reino Unido, la mitad de mi vida. Y trabajo como profesor universitario. Llevo practicando el budismo desde la adolescencia, desde los 18 años. Primero comencé estudiando budismo tibetano, Tibeto-Bukkyo, y durante 8 años. Y luego viajé a Japón y allí por accidente, un poco, pues descubrí el budismo Jodo Shinshu, la enseñanza de Shindan Shonin. Y me impresionó mucho. Shindan Shonin habla de practicar el budismo como una persona ordinaria y dirige su enseñanza a aquellas personas que no tienen ni tiempo, ni dinero, ni disciplina, ni gran sabiduría. Y me conmovió mucho ese mensaje y decidí estudiar sus enseñanzas, las enseñanzas de Shindan. Y esto fue hace aproximadamente 10 años, ¿ya? Y yo no tenía intención de ser sacerdote, Jodo Shinshu, de ninguna escuela, pero mis maestros me animaron, me siguieron insistiendo y al final, pues el año pasado, el verano pasado, recibí Tokudo, la ordenación de sacerdote, en Kioto, el verano de 2019. Y fue una experiencia irrepetible y estoy muy feliz de haberla realizado, de haber realizado el entrenamiento y recibido el Tokudo. Muy interesante. Muchas gracias. Bueno, tenemos que hablar sobre el budismo Jodo Shinshu. Pero, ¿qué es el budismo Jodo Shinshu? ¿Qué tiene de especial de Jodo Shinshu? ¿Y cómo es Jodo Shinshu diferente de otros tipos de budismo como Shingon, Tendai, Nichiren y Zen? Muy buena pregunta. Difícil de contestar, pero bueno, vamos a ver. Pues usted ha mencionado varias escuelas del budismo japonés, las escuelas principales. Pues la escuela Shingon, por ejemplo. Shingon y Tendai son más antiguas. Shingon se basa en las enseñanzas esotéricas, en las enseñanzas del Tantra que proceden de la India. Y estas enseñanzas pues trabajan con cuerpo, palabra y mente, trabajan con el uso de mantra, mudra
y rituales meditativos, ¿no? Están trabajando todos los aspectos de nuestro ser. Es una enseñanza esotérica, como he dicho, que se transmite oralmente de maestro a discípulo. ¿Ok? Luego la escuela Tendai es la escuela madre, digamos, de todas las, o de casi todas las tradiciones del budismo japonés. La escuela Tendai tiene también las enseñanzas esotéricas, Vajrayana o Tantra, que proceden de la India, pero también tiene todas las enseñanzas exotéricas, ¿no? Las que están abiertas a todo el mundo, que no requieren una transmisión especial. Y estas enseñanzas pues incluyen el Sutra del Loto, el Sutra de la Tierra Pura, el Nembutsu, y la meditación silenciosa. ¿Ok? Por tanto, la escuela Tendai contiene todas las enseñanzas y es la madre de las demás escuelas. Y luego usted ha mencionado también Nichiren. Nichiren se centra en el Sutra del Loto y Zen. Las escuelas Zen se centran en la meditación silenciosa y también en los sutras Prajnaparamita, ¿no? Los sutras de la perfección de la sabiduría, el sutra del corazón, sobre todo Hanya Shingyo en japonés, Prajnaparamita Hridaya en sánscrito, y se centran más en la meditación, digamos, silenciosa, lo que la gente pues conoce más. En cambio, el budismo Jodo, el budismo de la tierra pura, donde está Jodo Shinshu, se centra en las enseñanzas del Buda Amida, que vamos a hablar de Buda Amida y de otras cosas hoy. Todas estas tradiciones pues proceden de la India y se transmiten a través de China y luego pues llegan a Japón. Quizás la principal diferencia que podríamos establecer, que podríamos decir que tiene las escuelas de la Tierra Pura o Jodo con las demás escuelas, Tendai, Shingon, Nichiren, Zen, es el concepto de naturaleza búdica. En todas estas escuelas, en Shingon, Tendai, Nichiren y Zen, hablamos de naturaleza búdica, que es un concepto que quiere decir que todos los seres, y en realidad todas las cosas, tienen la naturaleza del Buda, por tanto tienen el potencial de despertar, el potencial de convertirse en Budas. En cambio, en la escuela, en las escuelas Jodo o Tierra Pura, decimos que no tenemos naturaleza búdica, pero decimos otra cosa, ¿no? Es decir, usamos otro concepto. Decimos que la luz del Buda Amida brilla en todas las direcciones, sin obstáculos, y abraza, ilumina a todos los seres, a todas las cosas. El concepto es muy similar, pero el lenguaje que usamos es diferente. Digamos que la idea de la naturaleza búdica es un concepto más analítico, más filosófico, mientras que la historia del Buda Amida, que hace brillar su luz en todas las direcciones, es más poético. ¿Ok? Entonces las escuelas Jodo Shinshu pues hacen esa diferencia y explican así este concepto budista tan importante. Las escuelas, las prácticas, las enseñanzas de la Tierra Pura han estado siempre asociadas con un camino más fácil. Entonces nosotros no decimos que vayamos a descubrir, a conectar o a realizar nuestra naturaleza búdica, sino que simplemente recibimos la luz del Buda Amida. Y este tipo de práctica, pues históricamente ha estado asociada más con aquellas personas que no tenían la disciplina necesaria o no podían estudiar o no podían hacer una práctica rigurosa, que es lo que la mayoría de las escuelas requerían. Y por tanto ofrecía un camino más fácil al practicante budista, ya sea monje o laico, para realizar el despertar. Y el maestro Shinran, del que vamos a hablar hoy también, pues hace que estas enseñanzas sean aún más accesibles y las lleva a la gente de Japón, de gente sin estudios necesariamente, y las hace muy accesibles, muy abiertas a todo el mundo. Muy interesante, muy interesante. Bueno, ahora queremos hablar un poco de la historia de Jodo Shinshu. Por favor, díganos la historia y por favor díganos el fundador, Shinran. No, el fundador de Jodo Shinshu es Shinran, ¿verdad? Muy buena pregunta, Saki-san. Es un poco complicado lo del fundador. ¿Por qué? Pues bueno, el budismo Jodo Shinshu efectivamente se centra en las enseñanzas de Shinran Shonin, que fue un monje del siglo XIII de nuestra era. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, pues en Jodo Shinshu decimos Shinran es el fundador
porque es el primero que explica estas enseñanzas. Pero no es tan simple. ¿Por qué? Pues porque Shindan realmente no funda la escuela. ¿Okay? Shindan no crea ningún templo, no funda ningún templo y no se considera una tradición separada. Entonces, es solo su bisnieto, porque Shindan es un monje, es el primer monje que se casa abiertamente. Otros monjes lo habían hecho antes, pero él forma una familia y lo hace sin ocultarlo. Y su bisnieto, Kakuño Shonin, es el primero que funda un templo. Entonces Shindan no funda ningún templo, sino que es su bisnieto, es decir, 3 generaciones después. Y Kakuño Shonin funda este templo que se llama Honganji, el templo del voto original, basándose o sobre la capilla funeraria que su madre, Kakushini, que era la nieta de Shindan, había erigido para conmemorar la vida de su abuelo, de Shindan Shonin. Entonces, Shindan realmente no funda una institución separada, no podemos llamarlo fundador desde el punto de vista histórico. Tampoco su maestro Honen Shonin, del que vamos a hablar hoy, funda una escuela nueva. ¿Okay? Honen era un monje de la escuela Tendai, como Shindan, y Honen sigue los preceptos de la escuela Tendai hasta el final de su vida. Entonces podemos decir que Honen fue un monje Tendai. ¿Okay? Y Shindan dice que él es Hiso Hizoku. ¿Okay? Ni monje ni laico. Y vamos a explicar qué quiere decir esto. Pero Shindan en toda su vida nunca toma ningún paso en la dirección de establecer una escuela separada. ¿Okay? Incluso cuando Honganji es creado por Kakuño, ¿okay? Ya en el siglo XIV, pues el templo Honganji tenía unos vínculos muy importantes con la escuela Tendai. De hecho, Kakuño y sus descendientes, los Monshu o abades del templo de Honganji, pues reciben su ordenación y reciben entrenamiento budista en un templo Tendai de Higashiyama, en Kioto, de la zona de Higashiyama, de las colinas del este, que se llama Shoden-in. Shoden-in es un templo que tiene unos vínculos con Honganji muy importantes. Y en Shoden-in fue donde Shindan recibió su Tokudo. Y es donde Kakuño recibe el Tokudo. Y los hijos de Kakuño y los nietos, ¿ok? Entonces ellos mantienen este vínculo con la escuela Tendai durante muchos siglos. Es solo cuando llega el octavo abad de Honganji, Denyo Shonin, que Honganji o Jodo Shinshu empieza a perfilarse como una escuela de budismo independiente. Y esto ya es en el siglo XV. Entonces, realmente Shindan no funda la escuela, pero obviamente pues es el origen de las enseñanzas Jodo Shinshu. Y la vida de Shindan es muy interesante. Y de hecho, pues estudiando su vida, podemos tener acceso a las enseñanzas básicas de la escuela Jodo Shinshu. Shindan pues nació en una familia aristocrática, pero no de la alta aristocracia, digamos de la baja aristocracia. Y queda huérfano a una edad muy temprana y por tanto lo envían a Hieizan, al monasterio del monte Hiei, que es el centro del budismo Tendai en Japón, que se encuentra en las afueras de Kioto, al noreste de Kioto. A los 9 años, Shindan recibe Tokudo, recibe la ordenación de novicio como monje. Sabemos muy poco de su vida en los años que pasó en Monte Hiei, pero pasó 20 años en el Monte Hiei y por lo poco que sabemos, por lo poco que podemos inferir, parece que hizo prácticas de la tierra pura, en especial la práctica del Jogyo Zanmai. Jogyo Zanmai, Jogyo quiere decir yo constante, gyo práctica o caminar también, como ikimasu en japonés. Entonces, el caminar constante, Zanmai, es una transliteración china-japonesa de la palabra sánscrita samadhi, que quiere decir concentración, meditación, práctica. Entonces, es una práctica que consiste en caminar constantemente durante 90 días, ¿ok? Alrededor de una estatua del Buda Amida. Una práctica muy severa, muy ardua, muy difícil. El practicante siempre está de pie, come de pie, hace unas pequeñas siestas de pie, ¿no? Se tumba en una pequeña estantería y solo puede salir del hondo, del lugar de la práctica, para ir al baño.
¿ok? Entonces parece que Shinran estuvo haciendo esta práctica muy estricta, muy difícil, en esos 20 años que estuvo en el monte Hiei. Pero a los 29 años, pues abandona el monasterio, decepcionado consigo mismo, porque él considera que él no ha logrado despertar, no ha logrado realizar el significado de estas prácticas, aunque las ha explorado con gran esfuerzo. Entonces, pues sale del Monte Hiei, va a la ciudad de Kioto y se encuentra en un dilema. ¿Qué hacer? La práctica ha fallado o él ha fallado. Entonces, pues decide pasar para tomar una decisión, resolver su problema, pasar 100 días en el templo Rokakudo, el templo hexagonal que está en el centro de la ciudad de Kioto, y está muy cerca del Palacio Imperial. Y es aquí donde él se retira para buscar una solución a su problema. Y al final de ese retiro que él hace en Rokakudo, pues él tiene una visión del Bodhisattva o la Bodhisattva Kannon, como, bueno, usted se quizás sabe, pero bueno, pues Kannon Sama Avalokiteshvara, es un bodhisattva que viene de la India también, pero que en China y en Japón a veces aparece como varón, a veces como mujer. ¿Ok? Entonces Kannon Sama puede ser tanto hombre como mujer. Y tiene esta visión del bodhisattva Kannon en un sueño. Y el bodhisattva o la bodhisattva le dice que debe ir a buscar y encontrarse con el maestro Honen Shonin, que vive en la ciudad de Kioto. Honen Shonin había vivido en el monte Hiei también y había descendido a la ciudad, ¿ok? Para vivir entre la gente ordinaria, entre los laicos y enseñar el budismo. Entonces, en la visión, el bodhisattva le dice que vaya a ver este maestro. Y también, muy curioso, le dice que el propio Kannon o la propia Kannon Sama, pues va a tomar la forma de una mujer con la que Shinran, que hasta ahora ha sido monje y por tanto célibe, una mujer con la que él va a casarse. Y va a casarse con ella y esta mujer lo va a llevar a él, a Shinran, a la tierra pura. Entonces no hay contradicción entre su deseo de tener una familia y su deseo de continuar la práctica o de buscar la práctica budista. El bodhisattva de hecho le dice, encuéntrate con este maestro y recuerda, yo seré tu mujer. Muy interesante, qué duda cabe. Entonces, bueno, pues Shinran sigue la instrucción de la visión y va a Higashiyama, donde estaba Honen Shonin enseñando. Y como había dicho, pues Honen había salido del monasterio Hiei y estaba enseñando en la ciudad. Y lo que enseñaba era lo que llamamos la práctica exclusiva del Nembutsu, explicando, arguyendo que la recitación del nombre del Buda Amida era la forma más segura, más simple, más directa para obtener el despertar del Buda. ¿Okay? Entonces, Honen Shonin leyó todo el canon budista, todos los sutras y todos los comentarios 5 veces. El canon budista es muy grande, muy amplio. Leerlo 5 veces es muy difícil. Y lo lee todo, lo estudia todo. Era un hombre de gran sabiduría académica, de gran conocimiento, y decide destilarlo o concentrar todo su conocimiento en esta sola fórmula, Namo Amida Butsu, que es el Nembutsu. Y esta práctica se convierte en el foco de su enseñanza y en el centro también de la enseñanza de Shinran, de su discípulo. Entonces la enseñanza de Honen era muy revolucionaria para su tiempo, porque tenía un elemento igualitario. Porque él dice, Nembutsu es la mejor forma para alcanzar el despertar para todo el mundo. Monje o laico, hombre o mujer, noble o plebeyo, pobre o rico, no importa. Todo lo que tenemos que hacer es Namo Amida Butsu. Esto es todo. Entonces esta enseñanza pues fue muy liberadora para mucha gente y de hecho Honen entre sus discípulos pues tenía a gente de la aristocracia, tenía un emperador retirado, tenía a políticos nobles, tenía muchos monjes, pero también tenía muchos laicos, aceptó a muchas mujeres como discípulas, incluso geisha, incluso personas de clases sociales muy bajas. Entonces era un movimiento, pues en cierta forma, revolucionario. Entonces, ¿qué pasó? Que a Honen lo exiliaron y a muchos de sus discípulos. Los expulsaron de la ciudad de Kioto. Y a Shinran también lo exiliaron y fue mandado a la provincia de Itachi, que hoy en día pues, es
está cerca de Tokio, pero en aquel momento, en el siglo XIII, pues en Hitachi había muy poquito, en una zona rural, y es ahí donde Shinran comienza a enseñar el budismo a la gente ordinaria, a la gente del campo de Hitachi. Shinran también se casa, como he dicho antes, es uno de los primeros monjes, si no el primero, que se casa y lo hace de una forma abierta, sin ocultar nada, y tiene una familia. Por eso él dice que él es ni monje ni laico. Esta decisión de casarse está también fundamentada o cimentada en la enseñanza de su maestro Honen, porque Honen decía que lo importante es hacer aquello que nos ayude a recitar Nembutsu. Entonces, si a uno le ayuda a ser célibe, entonces uno debe ser monje. Pero si a uno le ayuda a casarse y tener familia, pues debe casarse y tener familia, no hay problema. Entonces, Honen, por ejemplo, para sí mismo, decidió seguir los preceptos toda su vida. Decidió ser monje hasta el final de sus días y observar estos preceptos. Y esto es lo que le ayudaba a él a recitar Nembutsu. En cambio, su discípulo Shinran, que era un hombre mucho más joven, lo que le ayudó a continuar con la práctica, pues era el tener una familia, y eso fue lo que hizo. Se casa con Eshinni y tiene muchos hijos, de hecho. Y dedica el resto de su vida a enseñar, a escribir tratados budistas, a escribir cartas, a explicar la enseñanza de su maestro Honen, y explicarla a la gente ordinaria, no solo a monjes, no solo a personas eruditas. Y por eso él dice que él es Hiso, Hizoku. Hi es negativo, ¿ok? So es monje, Zoku es la persona de familia, la persona, digamos, ordinaria. Entonces él, como tiene familia, dice, pues no soy monje, pero tampoco soy laico. ¿Por qué? Pues porque consagra toda su vida a estudiar y practicar la enseñanza del Buda. Muy interesante. La historia muy completa. Muchas gracias. Pero olvidamos hablar sobre Yoroshu. A veces es muy confuso. Hay Yoroshu y Yoroshinshu. No sabemos las diferencias. Por favor, díganos si hay algunas diferencias de Yoroshu y Yoroshinshu. Ok, es muy buena pregunta también. Como dije antes, pues hablábamos del budismo Jodo, ¿no? Pues intentando abarcar todas las escuelas de la Tierra Pura. Y en Japón, pues hay dos ramas principales, Jodoshu y Jodo-shinshu. ¿Ok? Entonces, bueno, pues Jodoshu ve a su fundador, o ve como fundador a Honen Shonin, el maestro de Shinran, y Jodo-shinshu ve a Shinran como el fundador. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues es algo bastante complejo, pero vamos a dar una respuesta fácil. Vamos a intentar hacerlo fácil. Las diferencias entre las dos escuelas tienen que ver no solo con la enseñanza de Honen y de Shinran, que desde mi punto de vista es muy parecida. Shinran era el discípulo de Honen, sino con cómo sus descendientes, sus discípulos, pues luego interpretaron la enseñanza de cada uno de los dos maestros. ¿Ok? Como hemos dicho, en la Tierra Pura, las escuelas de la Tierra Pura, se centran en la historia del Buda Amida y se centran en la práctica de Nembutsu, Namo Amida Butsu, ¿ok? Que es una práctica fácil para lograr el despertar. La principal diferencia, digamos, entre Jodoshu y Jodo-shinshu es que Jodoshu se centra en el aspecto de la práctica. ¿Okay? La práctica es la recitación del nombre del Buda y Jodoshu dice que debemos hacer un esfuerzo personal para realizar esta práctica y que a través de ese esfuerzo pues conectamos con la luz del Buda Amida y logramos el despertar. Pero es importante este aspecto del esfuerzo para poder conectar. Entonces, desde el punto de vista Jodoshu, debemos decir el Nembutsu de forma asidua, de forma constante. Cuanto más, mejor, digamos. En cambio, en Jodo Shinshu, pues nos centramos más en la calidad o en la cualidad de la práctica. No se trata de practicar mucho ni de forma ardua o estricta, sino de practicar de un modo correcto. Entonces el énfasis está en lo que llamamos shinjin, que es el corazón o la mente, en japonés es lo mismo, kokoro, corazón-mente, que está detrás de la práctica.
el impulso que nos lleva a practicar. Por tanto, digamos que Jodo Shinshu se centra más en el contenido de la práctica, en su significado, y Jodo Shu se centra más en la forma, en la práctica misma. Interesante. Muchas gracias para responder a la pregunta muy difícil. Yo sé, lo siento por preguntar así, pero mucha gente quiere saber eso. Bueno, ahora estamos listos de hablar cosas muy interesantes. Ah, tengo estatua aquí, estatua de Buda Amida, pero no sabemos nada de Buda Amida. Por favor, cuéntanos qué representa esta estatua y díganos sobre Buda Amida, por favor. Ujú. Muy bien, pues en esta estatua ustedes pueden ver, es un Buda que está de pie, ¿ok? Muchas veces al Buda se le representa sentado, pero aquí está de pie y está sobre una flor de loto y la idea es que está caminando. Obviamente en una imagen no podemos representar el movimiento, pero lo podemos sugerir. Entonces, si se fijan, hay un pie que está ligeramente por delante del otro. ¿Ok? Y la idea es que el Buda Amida está caminando y está caminando hacia nosotros. ¿Ah? La idea no es que nosotros nos aproximemos al Buda, sino que el Buda viene hacia nosotros. Y luego verán que está haciendo dos gestos que en sánscrito se llaman mudra. Uno es así, ¿ok? Que es el gesto o el mudra abhaya, que quiere decir no miedo. Es el gesto que dice no temas, no hay por qué tener miedo. Y el otro, tengo que poner la mano aquí, es algo así, lo que hace que está más bajo, es el mudra que se llama varada en sánscrito, que quiere decir dar, generosidad. Algo que está abierto, algo que está dado. Y estos son los dos mudras que hace esta imagen del Buda Amida. Y esta imagen es especialmente cómo se representa al Buda Amida en la escuela Jodo Shinshu. Como algo móvil, como una persona que se nos aproxima, que está próxima a nosotros. El Buda Amida no es como el Buda Shakyamuni. ¿De acuerdo? Mucha gente conoce el Buda Shakyamuni, conoce al que llamamos el Buda histórico, que fue un maestro que vivió en la India y que también se llamaba Siddhartha Gautama, y hay pues, muchas películas sobre él y muchas obras literarias que cuentan su vida. Pero el Buda Amida pues no es una persona histórica, no es una persona directamente, ¿ok? No vive dentro del tiempo, no ha vivido en ningún lugar, no es hombre ni mujer, y aunque lo personifiquemos, porque nos sirve como un símbolo, pues aparece personificado en la iconografía budista, pues no es exactamente una persona. La idea del Buda Amida tiene que ver con... hay una historia que me gustaría contarte, Saki-san, sobre el origen de la idea del Buda Amida. Esta historia puede que no sea históricamente cierta, pero creo que explica muy bien el concepto de Amida. Y es una historia que cuenta el profesor Shigaraki Takamaro en su obra, y está basada en las investigaciones de algunos eruditos japoneses sobre los orígenes de la tierra pura. Y bueno, pues como sabemos, el Buda Shakyamuni, Siddhartha Gautama, vivió en la India hace 2600 años. Y cuando él muere, pues cuando él vivía, obviamente, pues la gente podía encontrarse con él, hablar con él y tener ese contacto. Pero cuando él muere, pues es imposible. Y pues tiene dos grupos de seguidores, los monjes y los laicos. Por un lado, pues los monjes se centran en emular, en intentar imitar el ejemplo de su maestro, del Buda Shakyamuni, siguiendo preceptos, estudiando los sutras, las escrituras, ¿no? Los discursos que había dado el Buda, y meditando. En cambio, los laicos desarrollan una práctica diferente, una práctica más emotiva, ¿ok? Más sencilla, basada en la devoción. Y esto tiene que ver con la forma en la que cuando el Buda Shakyamuni muere, pues su cuerpo es incinerado, como era la tradición en la India, y los restos de las cenizas, pues se convierten en reliquias que son
conmemorados en lo que llamamos stupa. Stupa es un monumento, es como en China y en Japón se llama pagoda. Es un monumento que guarda las cenizas de una persona importante. Entonces, estas stupas pues, se convierten en el foco de la práctica laica en la India. Y como pues, las personas ya no podían encontrarse con Shakyamuni en persona, pues van a estos lugares con el anhelo de conectar con el maestro, que ya es imposible, ¿ok? Pero pueden conectar a través de la enseñanza. Y entonces iban a la stupa en peregrinación y expresaban su reverencia hacia el Buda. Y era una especie de encuentro virtual, digamos. Entonces la figura del Buda Amida surge en este contexto, surge de este deseo de encontrarse con el maestro que ya ha muerto. Entonces el Buda Amida representa el despertar del Buda. Y como es una figura como Amida, no vive en ningún tiempo determinado, no vive en ningún lugar determinado, pues es la idea de que todos los seres podemos conectar con la enseñanza y con el despertar del Buda, con la experiencia de Shakyamuni, ya estemos en el pasado, en el presente, en el futuro, en cualquier momento de nuestras vidas o en cualquier lugar. Es muy similar la idea de la naturaleza búdica de la que hablábamos antes. El Buda Amida, como digo, pues es como la corporeización simbólica del despertar y de las enseñanzas de Shakyamuni. No es una persona humana. Pero obviamente, pues, para representar esta idea, pues, a veces usamos la estatua, usamos un símbolo antropomórfico. Interesante. ¿Es Buda Amida Dios? Muy buena pregunta también. No, no es un dios, ¿ok? Es cierto que el Buda Amida puede sonar un poco como Dios, pero hay diferencias muy importantes entre cualquier forma de budismo y las religiones monoteístas. Hay dos diferencias yo creo que son clave para entender cómo Amida no es Dios. ¿Okay? El Dios de la Torah, de la Biblia, del Corán, es un Dios creador y es un Dios omnipotente. Dios crea el mundo y a todos los seres que en él existen. Dios también es omnipotente, que quiere decir que todo lo que sucede en el mundo es su voluntad, es la voluntad de Dios. En el budismo, en cambio, el mundo no tiene origen, porque en el budismo no tenemos una visión lineal del tiempo. El Buda no puede crear el mundo, porque el mundo no tiene origen. No hay nacimiento ni muerte. Por otro lado, en cuanto a la omnipotencia, vamos a poner un ejemplo práctico. Si yo salgo a la calle y me atropella un coche, o me pasa una cosa maravillosa, no tiene por qué ser algo malo, en una visión monoteísta, ese accidente o esa cosa buena es la voluntad de Dios. Pero en el budismo decimos que si sucede es porque es karma. Hay causa y efecto. Todo lo que nos sucede no es la voluntad de ningún ser supremo, es el resultado de múltiples causas y circunstancias. Entonces, el Buda Amida no es una entidad personal, a diferencia de Dios, es una forma poética, simbólica de hablar de la posibilidad del despertar de todos los seres. ¿Okay? Pero claro, para hacer esta idea más accesible, más concreta, le damos a Amida, como habíamos dicho antes, una forma humana. Y hablamos del Buda como un padre o una madre compasivos. Y entonces aquí es donde comienza la confusión. En los templos Jodo Shinshu o Jodo Shu hay estatuas como la que usted ha mostrado que representan a Amida de forma antropomórfica. Shinran, por ejemplo, habla de Amida como una madre cuyo amor siempre está con nosotros, una madre que nos acepta tal y como somos. Y por eso surge la confusión entre Amida y Dios. ¿Ok? Pero realmente, pues como hemos dicho, Amida es muy diferente de Dios. Interesante, muy interesante. Tengo la pregunta siguiente. Ahora hablamos sobre Buda Amida, pero ¿cuándo voy a otros templos, otro tipo de budismo, como Shingon y Tendai? Hay muchos tipos de estatuas, no solo Buda Amida, pero cuando voy a los templos de Jodo Shinshu, yo solo veo Amida. ¿Por qué? En Jodo Shinshu, otros estatuas budistas no son importantes. Por favor, díganos. Muy bien, pues sí, efectivamente, en Jodo Shinshu nos centramos solo en un Buda,
que es el Buda Amida. Como hacen otras escuelas, efectivamente, como usted ha dicho, pues en Shingon en Shingon y en Tendai, pues hay muchas imágenes. En otras escuelas suele haber una también. ¿Por qué nos centramos solo en Amida? Pues una forma de explicarlo es hablando de lo que decía el maestro Genshin, que es uno de los maestros de la Tierra Pura, porque fue un monje Tendai del periodo Heian en Japón. Y dice que la mente que busca múltiples prácticas, múltiples objetos, es una mente dispersa, es una mente superficial. En cambio, la mente que se centra en una sola práctica es profunda, estable. Entonces, para poder profundizar en algo, tenemos que centrarnos primero. Y es por ello que nosotros escogemos la imagen de Amida como ese foco. Pero no hay problema con las diversas estatuas. De hecho, Dennyo Shonin, del que hablé antes, el octavo abad o Monshu de Honganji, dice que todos los budas y bodhisattvas, e incluso los kami, los dioses o espíritus del Shinto, pues son emanaciones, manifestaciones del Buda Amida. Por tanto, yo cuando voy a templos en Japón, y me gusta mucho visitar templos Shingon y Tendai porque son muy hermosos, muy lindos, pues yo siempre hago gassho a todas las estatuas, porque las veo como manifestaciones del Buda Amida. Entonces realmente no hay contradicción. Pero también cabe decir que en los templos Jodo Shinshu, que usted ha visitado seguro, también tenemos otras imágenes, aunque no estatuas. La estatua suele ser solo la del Buda Amida. A veces Shindan, hay una estatua de Shindan, en Nishi Honganji, en el Goeido hay una estatua de Shindan, pero lo que solemos tener son los pergaminos, como el que tengo yo aquí detrás, y aparecen retratos de Shindan, de Renyo, de los Monshu, de los abades de Honganji, de Shotoku Taishi, el príncipe que primero introdujo el budismo en el Japón, del maestro Honen, de los 7 maestros de India, China y Japón. Y también tenemos a veces como Gohonson o como objeto central de reverencia, la caligrafía del Nembutsu, ya sea Namo Amida Butsu, o sea Kimyo Jinjipa Mugekko Nyorai, o Namo Fukashigi Nyorai. ¿No? Pues, eso a veces está también escrito en kanji, ¿no? En los caracteres chinos, y eso se convierte en un objeto de reverencia y es otra imagen que está presente en los templos Jodo Shinshu. Muy fascinante. Ahora queremos hablar sobre Nembutsu. ¿Qué es Nembutsu? ¿Y qué es Nam Amida Butsu? Por favor, díganos. Muy bien. Muy buena pregunta de nuevo. Podríamos estar hablando de esto varios días. Es bastante interesante, pero efectivamente, como hemos dicho antes, Nembutsu es la práctica central de la tierra pura, del budismo tierra pura. Nembutsu es recitar el nombre del Buda Amida y es la práctica que nos permite convertirnos en Buda. O en Jodo Shinshu decimos nacer en la tierra pura. Nacer en la tierra pura es otra forma de decir convertirnos en Buda. ¿Ok? Bueno, Nembutsu vamos a hablar del origen de la palabra. Nembutsu es una palabra que procede del chino, pronunciada a la japonesa, y se compone de 2 kanji o 2 caracteres, nen y butsu. El kanji nen quiere decir meditar, pensar, recordar. ¿Ok? Este kanji se compone de 2 kanji, que son el kanji para ahora, este momento, ima, en japonés, y el kanji para mente y corazón, kokoro o shin. Entonces, el nen es mente ahora. Esto es meditar. Cuando la mente está centrada en el momento presente, está consciente, está presente. Y es lo que se traduce también como mindfulness en inglés, que es algo que está muy de moda. Entonces, pues eso es nen. Butsu es Buda. Es la pronunciación japonesa de Buda. Entonces, Nenbutsu quiere decir que la mente está centrada en el Buda. ¿Okay? En español podríamos decir que el significado de Nenbutsu es ahora la mente está centrada en el Buda. Y uno de los sutras importantes de la Tierra Pura, que es el Kanmuryo-ju-kyo, el sutra de la visualización del Buda, de la vida infinita, de Amida, hay un pasaje que a mí me gusta mucho que dice, en español traducido, está traduciendo del chino, pero traducido sería algo así como, la mente que medita en el Buda es en sí misma Buda.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esta es una enseñanza budista muy básica que entiendo que otras escuelas también tienen. Es la idea de que nuestros pensamientos se convierten en nuestra realidad. Si pensamos en algo, pues se acaba convirtiéndose en parte de lo que somos. ¿Ok? Entonces, el centrarnos en el Buda nos permite convertirnos en Buda. Ahora, en la tierra pura japonesa, en las escuelas de la tierra pura japonesa, Nembutsu se interpreta o se entiende sobre todo como una práctica recitativa. El foco es el recitar. Hay un aspecto de meditación, pero es una meditación recitada, es una meditación vocalizada. Entonces aquí el foco no es un estado mental, sino que es el propio sonido. Namo Amida Butsu. Vamos a explicar un poquito qué quiere decir Namo Amida Butsu. Esta es una frase sánscrita, pero que está de nuevo pronunciada o transliterada al chino antiguo y luego al japonés. Entonces, palabra por palabra, Namo Amida Butsu. Namo, ¿qué quiere decir? Namo tiene el mismo origen que name en inglés. ¿Saben inglés? Name, nombre. Y es una palabra, tiene que ver también con namaste, la forma en la que se saluda en la India. Y quiere decir, pues, tomar refugio, pensar, saludar, reconocer, meditar, ¿ok? Nombrar. Luego, Amida es algo que también los que hablamos español o inglés podemos entender, porque la raíz del sánscrito es la misma que muchas lenguas occidentales, una raíz indoeuropea. Amida es el nombre que recibe en japonés el Buda, que tiene dos nombres principales, Amitabha y Amitayus. Amitabha quiere decir luz inconmensurable, luz infinita. Amitayus, vida inconmensurable. Mita es lo mismo que metro, el mismo origen. Por tanto, metro, medir. A es el prefijo privativo, es decir, es lo que niega. Entonces, amita quiere decir sin medida. ¿Ok? Va, en sánscrito es luz. Ayur es vida. Entonces, es la vida que no tiene medida o la luz que no tiene medida. Buda es el participio pasado del verbo despertar, but. Entonces, la persona que ha despertado, el despierto o la despierta, literalmente. Entonces, cuando decimos Namo Amida Butsu, lo que estamos diciendo es que reconocemos, conectamos, saludamos, reverenciamos, nombramos el despertar que no tiene medida, que no tiene principio, fin, que no tiene límites. Este es el significado de Nembutsu. Mm, muy interesante, muchas gracias. Usted ha mencionado la palabra la tierra pura. ¿Qué es la tierra pura? ¿Dónde está tierra pura? ¿Es como cielo en la tradición cristiana? ¿O dónde está la tierra pura? Quizás podemos mirar en Google Maps, ver, ver dónde está Ojodo, Gokuraku Ojodo. No, tierra pura es efectivamente es algo muy importante en esta forma de budismo. De hecho, lo llamamos, ¿no? Jodo Bukkyo, el budismo de la tierra pura. Pero no es un lugar en el espacio, no es un lugar físico. El concepto, de nuevo, viene del sánscrito, y en sánscrito hablamos de Buddha Kshetra, del campo de Buda. Entonces, la tierra pura o el campo del Buda no es un lugar como tal, sino es la esfera de influencia del Buda. Es estar en presencia del Buda. Entonces, por ejemplo, cuando el Buda Shakyamuni vivió en la India, la tierra pura estaba allí donde él estaba. ¿Ok? Y aquellos que estaban en su presencia estaban en la tierra pura. Cuando él muere, pues la tierra pura se convierte, bueno, pues en cualquier lugar, digamos, donde uno estudie la enseñanza, practique la enseñanza, se convierte en la tierra pura. Siempre que estemos en presencia del Buda, eso es tierra pura. Para entenderlo, esto puede sonar un poco extraño, no es como un cielo en el cristianismo, sino que es bueno, pues como he dicho, la esfera de influencia o cómo nos sentimos en presencia de otra persona. No todos tenemos esta experiencia, pues hay personas con las que nos sentimos cómodos, hay personas con las que nos sentimos incómodos, personas que nos hacen sentir alegres, personas que nos hacen sentir tristes. Y nuestra experiencia de nosotros mismos cambia dependiendo de con quién estemos. Pues esto es lo mismo cuando estamos en presencia del Buda o de la enseñanza del Buda.
o de la práctica budista, pues nos sentimos de una forma determinada. Estamos en esa esfera de influencia, por así decirlo. Eso es la tierra pura, en definitiva. Entonces, pues la tierra pura del Buda Amida, ¿dónde está? Bueno, en las historias de los sutras aparece descrito de diferentes formas, pero la idea es que cuando estamos en presencia del Buda Amida, pues estamos en la tierra pura del Buda Amida. ¿Y cómo podemos estar en presencia del Buda Amida? Pues en Jodo Shinshu a veces decimos que el Buda Amida es Namo Amida Butsu, en la forma de sonido, en la forma de música. ¿Ok? Entonces cuando recitamos Namo Amida Butsu, estamos en presencia de la tierra pura, del Buda Amida, y por tanto estamos en la tierra pura. Me gusta, me encanta, me fascina. Bueno, usted ha mencionado la palabra Shinjin. Muy interesante. ¿Es un concepto o es un estado de la mente? ¿Podemos conseguir o qué? ¿Qué es Shinjin? Por favor, díganos. Muzukashin, ¿eh? Es muy difícil de explicar, Shinjin. Pero es muy interesante, qué duda cabe. Bueno, vamos a ver. Como usted ya sabe, a mí me gusta ir a la lengua, ¿ok? Pero lo primero que diría es, usted ha dicho, podemos conseguir, ¿no? O podemos alcanzar Shinjin. Shinran dice que no podemos alcanzar el Shinjin, que es imposible, que no lo podemos conseguir, pero podemos recibirlo, ¿ok? O podemos apreciar la influencia espontánea de Shinjin en nuestra vida. Shinjin generalmente se traduce como fe, pero es una traducción desde mi punto de vista incompleta. Hay mucho más que Shinjin transmite, que no es solo ese aspecto de fe, de confianza, de seguridad. Entonces, Shinjin es la mente-corazón. Como decíamos en japonés, es la misma palabra. Es la mente-corazón que expresa Namo Amida Butsu, que expresa la esencia del Nembutsu. Entonces, Shinran habla de 3 aspectos de Shinjin que vamos a intentar explicar. Shinjin es una mente sincera, Shishin, ¿ok? La mente sincera, que no es solo una mente que sea honesta y que no tenga doblez, que no oculta nada, sino es una mente, la sinceridad aquí quiere decir, es una mente que reconoce la realidad tal y como es. Es decir, reconoce la impermanencia y reconoce la interdependencia. Es la mente del Buda, en definitiva. ¿Okay? La mente sincera. Como esta mente reconoce las cosas tal y como son, el corazón, que es lo mismo, se abre, está alegre, confía, Shingyo. ¿Ok? Es el corazón abierto, el corazón que confía, se abre al mundo y abandona la ilusión del ego. ¿Ok? Este es el segundo aspecto, el corazón abierto, el corazón alegre. Y por último, porque la mente entiende cómo son las cosas, el corazón se abre y confía, surge la aspiración, el deseo de convertirnos en Buda y liberar a todos los seres. Y esto es lo que llamamos Yokusho, la mente que aspira. La aspiración a nacer en la tierra pura, es decir, a convertirnos en Buda, que es lo que en sánscrito llamamos bodhicitta, y a liberar a todos los seres. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista de Shinran, estos 3 aspectos pues, son muy importantes, pero no es algo que nosotros podamos lograr. En el lenguaje de la tierra pura decimos que Shinjin es la mente del Buda Amida. Y esa mente, digamos, nosotros la recibimos y podemos experimentarla, podemos apreciarla, podemos disfrutarla, pero no la podemos poseer, no la podemos tener nunca. Entonces, cuando recitamos Nembutsu, Honen Shonin decía, Shinjin está ya incluido en Namo Amida Butsu. Cuando recitamos Nembutsu estamos participando de la dinámica de Shinjin. ¿Ok? Es como si se estuviera descargando a nuestro ordenador. ¿Ok? Pero no es algo que nosotros logramos. Shinran dice también que desde el momento en que surge el deseo de recitar, incluso antes de que salga por nuestra boca Namo Amida Butsu, ese deseo, ese impulso que surge en nosotros quiere decir que Shinjin ya está activa,
que el poder del Buda Mida, que la luz del Buda Mida ya está activa en nosotros. ¿Ok? Entonces, esto es un poco lo que quiere decir Shinjin. Es la mente del Buda que nosotros recibimos a través de la práctica. Muy profunda, muy profunda. Muchas gracias por hoy. Me gustaría preguntarle, ¿qué está ocurriendo en su mundo en este momento? ¿Tiene algún proyecto? ¿Quiere decirnos? ¿O tiene un libro? ¿O página de web? O cualquiera, por favor, díganos. Sí, pues como les había dicho, yo vivo aquí en Manchester, en Reino Unido, y soy parte de la Sangha Jodo Shinshu del Reino Unido que se llama Shin Buddhist Fellowship UK. Y es una sangha que está afiliada con Nishi Honganji. Y tenemos pues ahora mismo con toda la situación del lockdown, de la cuarentena, que está afectando a todo el mundo, pues estamos teniendo muchas sesiones de Zoom. Estamos haciendo reuniones de Zoom. Y bueno, pues si alguno de ustedes está interesado, obviamente las hacemos en inglés, ¿ok? Pero si ustedes entienden inglés, pues son bienvenidos a asistir. Estamos haciendo sesiones introductorias y luego pues estudio de textos y demás. Entonces pueden contactarme en mi correo, que es mi nombre, enrique.galvan, galvan.alvarez, ALVAREZ, gmail.com. ¿Ok? Me pueden escribir, obviamente, con cualquier pregunta. Si están viendo esto en español, me pueden escribir, por supuesto, en español. Pero si están interesados en asistir a algunas de las reuniones que tenemos, y pueden también asistir sin ningún problema si entienden inglés. Y como usted ha dicho, Seki-san, sí, efectivamente, estoy trabajando en un libro sobre la globalización de Jodo Shinshu, porque hoy en día Jodo Shinshu pues, está presente en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Europa, por supuesto. Entonces, pues estamos trabajando en un volumen, 3 académicos, el profesor Dake Mitsuya de la Universidad de Ryukoku en Kioto, la profesora Luella Matsunaga de la Universidad de Oxford Brookes, en la que yo también soy investigador, y los 3 estamos trabajando en este libro sobre la globalización de Jodo Shinshu, y yo he pasado pues, los últimos años viajando por la América del Sur y América del Norte, pues estudiando las prácticas rituales de las comunidades Jodo Shinshu fuera de Japón. Estoy muy emocionado de su libro. Tengo que comprarlo y leerlo enseguida cuando viene, por supuesto. Bueno, si esta información te pareció interesante, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, así como lo hacemos el siglo XXI. Muchas gracias, reverendo, por su tiempo hoy. Muchas gracias. Gracias a usted. Namo Doubts.